parte de la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Javier. Ella es gerontóloga, tanatóloga y nos ha apoyado mucho en humano con los pacientes que tienen duelos de diferentes tipos. Entonces, justamente de eso nos va a hablar ella el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, al principio, gracias por su asistencia. Como lo ha comentado la doctora Carmen, mi compañera, yo vengo de las humanidades, no vengo de la medicina, ¿sí? He tenido la especialidad en España, estuve 9 años allá, trabajando en el área de la gerontología social y de la tanatología. Y actualmente pues colaboro aquí con el Hospital San Javier y en un hogar de ancianos. También doy terapias de acompañamiento en duelos. Pues para alguien de aquí tiene conceptos de tanatología o ha tomado algún curso de tanatología. ¿Usted? ¿Sí? 2, 3 personas. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a empezar definiendo los conceptos. Para poder introducirnos en este tema, ¿no?, de pérdida de memoria y tanatología, vamos a ver qué es para nosotros una pérdida. ¿Quién me puede decir qué significa para ustedes una pérdida? Algo que tenías y ya no tienes. Algo que tenías y ya no tienes. ¿Qué más? Alguien que se va y ya no regresa. Alguien que se va y ya no regresa. Exactamente, ¿sí? O sea, es la ausencia de algo que yo sentía como mío, ¿sí?, en el plano afectivo, ¿sí?, y ya no lo tengo. Puede ser una cosa material, puede ser una persona, puede ser algún tipo de deterioro. Y vamos a ir caminando en este tema. Para hablar de este tema, precisamente tengo una triada, lo que es la pérdida, ¿sí?, el duelo, que es la manifestación precisamente de la pérdida que yo estoy experimentando, y la tanatología como una disciplina, una ciencia que interviene para precisamente tratar de curar el dolor, pero sobre todo el dolor de la desesperanza, causada por una pérdida significativa, ¿sí? Cuando hablemos de pérdida, tenemos que considerar si la pérdida es temporal o definitiva. Tenemos que ver también si es superficial o es profunda. ¿Es significativa o no tan significativa? Si es progresiva o irreversible, gradual o repentina, anticipada o desconocida. ¿Por qué les hago todo este desglose? Porque muchas veces lo que para mí es importante y me duele, para el resto de mi familia puede que no lo sea. O para mí, que yo tenía mi afectividad vaciada, por ejemplo, en un negocio, en el plano económico, material hablando, dicen, pues es tan solo una cuestión material. Bueno, pero si para mí era importante y el sentido de mi vida estaba vaciado ahí, yo no tengo por qué juzgar a la otra persona. Cada quien tiene su escala de valoración, que es lo que le impulsa a vivir. Hay otras personas que es su mascota, porque es todo lo que tienen. Pero también, ya hablando en el plano fisiológico, pues ustedes que están aquí tienen familiares que de alguna manera tienen alguna afectación cognitiva, de leve a grave, ¿sí? Entonces, vamos viendo que todo se entrelaza. ¿Qué tipos de pérdidas puede haber? En la pérdida de la vida, ¿sí?, que eso ya va más relacionado con la muerte, el fallecimiento de alguien. Las pérdidas de aspectos de sí mismo, ¿sí? ¿Cuántas veces perdemos la orientación y el sentido de la misma vida? Ni siquiera nos reconocemos a nosotros mismos. Después, a lo mejor, de una pérdida muy dolorosa y grave, pudiera ser que nos vayamos a una depresión profunda y perdemos hasta nuestra escala de valores. No sabemos hacia dónde nos dirigimos ni qué es lo que queremos en la vida. Porque a lo mejor mi esposo, mi esposa, mi hijo que falleció, era lo que me daba a mí el sentido de la vida, lo que me daba la significación para yo seguir trabajando y viviendo, y resulta que ya no lo tengo. Entonces nos quedamos así, como pisando en la nada, en el aire, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos ese tipo de pérdidas de aspecto de nosotros mismos. No sabemos cuál es nuestra identidad personal, quiénes somos, qué queremos, a dónde nos dirigimos. Hay pérdidas de objetos externos, pérdidas emocionales, pérdidas relacionadas con el desarrollo. Esa última pérdida, se habla que desde que nacemos experimentamos nuestra primera pérdida, cuando salimos del vientre de nuestra madre.
conforme vamos avanzando en edad, cada fase, de la infancia, la pubertad, a la adolescencia, la vida adulta, de la vida adulta joven a la vida adulta mayor, a la senectud, cada una de esas etapas de nuestro desarrollo como humanos, vamos experimentando pérdidas profundas, ¿sí? En las pérdidas de aspecto de sí mismo relacionadas con la salud, tenemos enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Ustedes lo habrán observado en sus familiares, que de repente no se pueden ni reconocer a ellos mismos, sobre todo cuando están en esa fase leve o en el paso de la fase leve a la moderada. Es cuando dicen, es que yo tenía una mente tan brillante y cómo es posible que ya ni siquiera pueda hacer esta suma matemática, ¿no? Yo trabajo en el Hogar de Ancianos San José, por el que está enfrente del Hospital General de Suquipan, y personas que han sido contadores públicos, han trabajado en bancos, me lo dicen, es que no es posible que yo pueda, no pueda sacar esta suma, ya ni siquiera división o resta, la suma, ¿no? Entonces para ellos es algo, una pérdida realmente que les pega muy duro. Hay pérdidas físicas, por ejemplo, relacionadas con la mastectomía, las amputaciones que puedan sufrir las personas, pérdida de capacidades sensoriales, como por ejemplo la sordera. ¿Cuántas veces la sordera es una pérdida porque los aísla del mundo de la comunicación? Cuando yo vivía en Cádiz, me llamaba mucho la atención que yo tomaba el autobús para ir de Puerto de Santa María a Cádiz, allá al sur de España, y me acuerdo que siempre se subía un señor, y de repente ya empezamos a conversar porque siempre lo veía a la misma hora y eso, y me dijo que bueno, él padecía sordera, yo me comunicaba casi a señas con él, y que su familia pues ya no sé, su esposa ya no le hacía caso eso, entonces él se iba a otra ciudad para pintar solo. Él le gustaba pintar y todo, y se distraía en eso, pero vivía una tristeza muy profunda. Experimentaba lo que es una marginación dentro de su propia familia. Entonces, ¿cuántas veces las mismas pérdidas de capacidades sensoriales nos llevan a una pérdida mayor? La incomprensión, la soledad, el abandono, la desesperación de nuestros propios cuidadores o de nuestros propios familiares que no llegan a comprendernos los que estamos padeciendo. Las pérdidas motoras, tipo paraplegia, tetraplegia, pérdidas psicológicas, conducta, cognición afectiva, pérdida de capacidades cognitivas, que ya lo comentó el doctor Soto, como percibir, pensar, conocer, comprender, memorizar, todo lo que está relacionado con el lenguaje, el cálculo matemático, el poder planificar, resolver problemas. Y las pérdidas espirituales, que también, como les decía antes, están relacionadas con lo que es el sentido de la vida. Entonces podemos ver que las pérdidas radicales y definitivas propician una afectación en la persona en su dimensión física, emocional, cognitiva, conductual, social y espiritual. Cuando a mí se me detecta a lo mejor principios de Parkinson o de Alzheimer, yo lo vivo en toda mi dimensión, no nada más en mi dimensión fisiológica. Moralmente, cómo nos sentimos, y ustedes como familiares, cómo se sienten también, ¿no? También vemos que hay modificaciones de roles internos dentro de la familia, empiezan pues a vivirse un estrés emocional para repartir la carga, quién va a cuidar a quién, a qué horas te quedas tú, ¿sí? Bueno, entonces la afectación cognitiva, ya nos lo había reforzado el doctor Soto, tiene un origen multifactorial, ¿sí? Por un lado están todos los procesos fisiológicos y patológicos que la medicina nos explica perfectamente, pero también tienen un origen en las pérdidas significativas. Cuando yo hago valoraciones gerontológicas allá en el asilo, generalmente al aplicarles, por ejemplo, el mini mental del lobo para ver su nivel cognitivo, siempre aplico la parte del Yesabash, que mide el nivel de bienestar de la persona para ver si se detecta depresión. ¿Por qué?
porque en este caso, si hay depresión por X causa, es una pérdida cognitiva que es reversible. Cuando ya hablamos de otra cuestión neurodegenerativa, pues vemos que son progresivas y muchas veces irreversibles. Pero a mí me interesa identificar si el factor depresión está haciendo que esa persona tenga una baja valoración en el Mini-Mental, ¿no? Entonces, por eso todo se tiene que ver en conjunto. Las fases del deterioro cognitivo ya lo explicaron, la leve, moderada, grave y severa, con sus características particulares, ¿no? Dificultades en las tareas cotidianas, confusión en entornos familiares, dificultades con las palabras y números, pérdida de memoria, cambios de humor y comportamiento. Ahí es cuando nosotros tenemos que como prender esa lucecita para ver en qué momento podemos intervenir, tenemos que pedir ayuda. Generalmente, como ya lo explicaban también, la persona que lo sufre se lo calla, ¿sí? Pero nosotros observamos, estamos observando cambios en la conducta, en el humor, en las cosas, en la parte, en las funciones ejecutivas de la memoria y todo, que van cambiando, ¿no? Entonces, perdón, en el proceso cognitivo. Ahí es cuando nosotros podemos ofrecer la ayuda, sentarnos a hablar, para ver, identificar qué tipo de afectación tiene y si es posible, si es algo reversible y que se pueda ayudar con terapia, por ejemplo, de estimulación cognitiva, pues qué mejor que estimular esa parte neuronal que no está afectada. Ya las características ya las dijo mi compañero. Sin embargo, por ejemplo, en la etapa moderada, ¿qué se recomienda? Si estamos viendo que ya hay una afectación de las actividades de la vida diaria, ¿no? Como el comer, vestirse, ir solito al baño, ducharse, etcétera, etcétera, pues tenemos que hacer una supervisión de aquellas actividades que son más complejas, las actividades instrumentales de la vida diaria. Hay veces que queremos ser muy prudentes. ¿Por qué? Porque no queremos lastimar a la otra persona, ni hacerle ver que ya está perdiendo esas facultades y que está perdiendo autonomía. Sin embargo, también es importante que se empiecen a tomar decisiones relacionadas incluso con la tutoría. ¿Quién de todos los que estamos dentro de la familia es quien va a llevar la tutoría legal para las cuestiones de testamentos, de escrituras, de la firma, por ejemplo, el que tenga registrada la firma en el banco, etcétera? Porque aunque la persona quiere defender su autonomía, vemos que no puede, o sea, no puede responder, ¿sí? Ya tenemos las características del trastorno cognitivo de grave a severo, que lo explicaron. Ahora, ¿cuándo es posible que la persona sufra una especie de duelo por la pérdida funcional de su cognición? Ustedes mismos me lo pueden decir. Cuando todavía tiene un poco de conciencia, ¿sí? Se resiste con todo. Yo creo que es cuando se vive un duelo atroz. Una persona súper capaz que piense que va a llegar a depender de otras personas, es un duelo que solamente viviéndolo en primera persona comprenderíamos, ¿sí? Entonces, es verdad que para ellos y también para la familia, porque ya nos ponemos en alerta. Hay un diagnóstico de Parkinson, un diagnóstico de demencia vascular, un diagnóstico de Alzheimer, y sabemos que vamos contra reloj, Entonces, automáticamente se disparan las alarmas dentro de la familia y empezamos a vivir a veces hasta un duelo anticipatorio, ¿sí? De lo que puede, de lo que puede ser en cuanto al desenlace. Es en la fase leve cuando la persona y la familia empiezan a vivir una fase de desorganización emocional e identifican anticipadamente un duelo que se avecina. ¿Por qué? Porque, miren, pasa una cosa muy curiosa. Vamos a suponer nuestros padres, ¿sí? Los vemos como modelos, los vemos como personas de referencia importantes para nosotros,
Entonces, el paso para aceptar que son dependientes, que no tienen la misma lucidez ni la capacidad de respuesta, es muy duro también para nosotros como hijos o como familiares, ¿sí? El poder aceptar eso. Entonces, se sufre, como les digo, una desorganización a nivel emocional, si no es que material también, ¿ok? La palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Y el dolor tiene diversos rostros, ¿sí? Ustedes conocerán, en nuestra sociedad vivimos inmersos en el dolor. Nomás es cuestión de abrir las noticias para darnos cuenta. No tenemos ni que hacer otra cosa. O nos enteramos por nuestros vecinos, los primos, los amigos. Cuántas cosas vivimos en nuestra sociedad, desafortunadamente. Entonces, el dolor tiene diversos rostros. Pueden ser causados por la irresponsabilidad humana, ¿sí? Por acontecimientos fortuitos e imprevisibles, por consecuencias de nuestras acciones y decisiones, como fruto de injusticias sociales, por nuestra propia naturaleza humana. Entonces, en todo ser humano, y por decir algo nada más, pero es multifactorial también, el origen de nuestros sufrimientos, de nuestro dolor. En todo ser humano convive el abismo de la fragilidad y de la vulnerabilidad. Cuando nosotros comprendemos esto, a lo mejor bajamos el nivel de ira, de frustración. ¿Por qué? Porque desde que nacemos sabemos que estamos en un cuerpo, ¿no?, que lleva un proceso de envejecimiento celular progresivo. No lo podemos parar. Entonces, enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, pues también es parte de ese proceso que llevamos por la edad. Claro que hay otros factores, como ya lo explicaba, ¿no? Cuando nosotros sufrimos un duelo, entramos en un mecanismo que se llama proceso, ¿sí? Un proceso es un fenómeno que se desarrolla en el tiempo y que lleva una sucesión de etapas con un principio y un fin. Hay unas etapas que nos lo ha explicado Elizabeth Kubler-Ross, que ahorita los voy a explicar, ¿sí? Pero también es importante decir que hay diferentes tipos de duelo. El duelo anticipatorio, desde que se da la noticia de una enfermedad, en este caso neurodegenerativa, por ejemplo, ¿sí? El duelo retardado. Muchas veces tendemos a negar la situación, a bloquearla. Entonces lo que hacemos es retardarlo. O decimos, yo tengo mis propias herramientas, mis propios recursos, no necesito ayuda de nadie externamente, yo sé cómo salir adelante. Pero ¿cuántas veces esos duelos realmente es como si pusiéramos un parchecito, un curita, a una herida que tiene una infección purulenta? Pues así mismo yo lo comparo con un duelo, ¿sí? Lo que hacemos es acrecentar la infección hasta que decidimos sanearla, limpiarla, ¿sí?, para que pueda cerrar bien la herida. En el duelo crónico, ¿sí?, no es que haya un tiempo específico, sí se habla de que son de 6 meses a 1 año máximo para que se considere un duelo en un periodo normal. Ya de ahí estamos hablando de un duelo cronológico que puede llegar a ser patológico, ¿sí? Yo ayer estaba hablando con una muchacha, una jovencita, que sufre la separación de sus padres, tiene 10 años queriendo hablar con su padre de la afectación que tiene ella en cuanto a ansiedad y depresión y que tiene trastorno de sueño, y empieza a tener con una conducta con pensamientos reiterativos, intrusivos, conducta obsesiva compulsiva, y no puede hablarlo porque su padre no le permite expresarse. Entonces la niña anoche estaba que se ahogaba, decía, siento una bola en la garganta, siento que me asfixio, siento que me ahogo, ¿sí? Entonces realmente
como dicen, o sea, el cuerpo grita lo que la boca calla, lo que el corazón calla, ¿sí? De alguna manera repercute cuando no trabajamos y saneamos nuestros duelos, repercute haciéndolo somático, en enfermedades, colitis nerviosa, gastroenteritis, gastritis, perdón, ¿sí? El corazón también se afecta, o sea, hay muchas enfermedades que se pueden somatizar. Y el duelo activo es cuando reconocemos al 100 de que estamos sufriendo por una causa, ¿sí? Yo lo identifico, ¿sí? Yo decido cuándo trabajarlo, yo decido investigo qué recursos positivos tengo dentro de mí para poder salir de él. Cuando estamos en un proceso de duelo, hay patrones de respuesta que son activos y pasivos. En los activos, aquí hablamos de lo que es el acting out del dolor, donde yo lo puedo expresar, donde yo lo puedo manifestar. Sin embargo, no siempre es de la manera más asertiva. ¿Cuántas veces por la misma ira que tengo contenida, yo lo manifiesto con golpes, con portazos, con gritos, con reacciones malhumoradas, ¿no? Entonces son actos impulsivos, violentos y agresivos. También tenemos en los activos comportamientos compulsivos y erráticos, autodestructivos, el comer, beber y trabajar excesivamente. Muchas personas me dicen, les digo, ¿cómo estás viviendo la pérdida, por ejemplo, de la muerte de tu esposo, de tu mami, de tu niño? Uy, muy bien, trabajo 20 horas, 22 horas al día. O sea, realmente es una alternativa. En principio es como un mecanismo de defensa, cada quien va tomando herramientas. Ahora, a la larga, no quiere decir que sea lo más idóneo. En realidad, o sea, es como querer meter la cabeza en la tierra como el avestruz para no darme cuenta de ese dolor que estoy experimentando, ¿sí? Y lo único que hace es posponerlo, hacer un duelo crónico que pudiera llegar a ser patológico. En los patrones pasivos, dependiendo también del carácter, del temperamento de la persona, de su historia, en asociación con otras pérdidas, de cómo fue educada la persona, hay quienes cuando viven un duelo tienen actitudes de ensimismamiento, ¿sí? En lugar de querer salir, conversar, hablarlo, expresarlo, lo que hacen es retenerse, encerrarse. Inclusive físicamente se recluyen en sus habitaciones. No quieren ducharse, no quieren bañarse, no quieren ni siquiera salir a comer con el resto de la familia. Cierran cortinas, quedan en un cuarto oscuro. He conocido personas así. ¿Ok? Entonces el encierro y el retiro de la vida social. Entonces aquí tenemos que ver dos cuestiones importantes cuando estamos hablando de este tipo de afectación que mis compañeros les están explicando. ¿Para quién es el duelo y cómo abordarlo? Si se dan cuenta, todos vamos en la misma barca. Tanto el paciente que se le ha diagnosticado esa enfermedad o que él mismo ya empieza a sufrir las consecuencias de esa enfermedad, vive su duelo particular, como la familia que le acompaña, ¿sí? Todos estamos viviendo un duelo. Para eso tenemos la intervención de la tanatología, como les decía, ¿sí? Que generalmente pensamos que la tanatología solamente aborda el tema de cuando fallecen nuestros familiares, ¿no? La tanatología es muy amplia, se encarga de estudiar todo tipo de pérdidas, como les decía, fisiológicas, relacionales, económicas, materiales, funcionales, fisiológicas, ya lo dije, perdón, por divorcio, por abortos no deseados y por muerte de familiares. Y así le vamos sumando todas esas pérdidas. De hecho, hay pérdidas muy dolorosas que son pérdidas como en suspenso, en stand-by, le digo yo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay secuestros, que eso lo escuchamos pues más o menos seguido aquí desgraciadamente en nuestro país, ¿no? Mientras no haya un cadáver a quien llorar, los padres siempre van a albergar en su corazón la esperanza de que va a regresar ese hijo, ¿sí? O la persona que fue secuestrada.
Entonces, son duelos muy difíciles de elaborar, llevan una intervención muy particular, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque siempre mantienen abierta la esperanza del regreso. Entonces, la tanatología abarca todo este campo, muy interesante, inclusive, fíjense, pérdidas de la dignidad como personas. Yo, ahora que trabajo con adultos mayores, me doy cuenta de muchas, generalmente mujeres, señoras que a lo mejor ya tendrán 80, 85 años, que sufrieron violación de parte de algún familiar o de sus padres, de un padre, por ejemplo, si son mujeres, cuando eran niños, y hasta hoy están llorando las consecuencias de esa violación. A lo mejor lo mantuvieron bloqueado por 70 y tantos años, y hoy lo empiezan a llorar, ¿sí? Entonces, la intervención con esas personas es una intervención muy delicada. Cuando se dan este tipo de terapias de acompañamiento es de mucha sensibilización, de mucha humanización y de mucha apertura a la escucha, porque tienen el corazón que les estalla de todo lo que han guardado. Ok. Ahora, ¿cómo interviene la tanatología en personas con afectación de la memoria? Pues identificando sus necesidades, ¿sí? Para eso tenemos a nuestros compañeros especialistas, que son los que identifican el origen, la patología concreta, diagnóstico y pronóstico, ¿ok? Ofreciendo el satisfactor que ellos están necesitando, no lo que nosotros pensamos que ellos necesitan, ¿sí? Sino lo que realmente están necesitando. Facilitando y supervisando su autonomía, promoviendo su desarrollo y facultades que tienen preservadas, aportando orientaciones, pautas y herramientas para dar un acompañamiento adecuado, brindando soporte terapéutico para reducir el nivel de estrés y el síndrome del burnout, pero sobre todo para los cuidadores principales. Es verdad que a veces nos olvidamos de nosotros mismos porque pensamos, bueno, mi familiar es el que está enfermo y necesita más atención. Pues ustedes como cuidadores también necesitan una atención adecuada. ¿Por qué? Porque por más que pensemos que tenemos todos los recursos para salir adelante, sobre todo cuando la carga es para una sola persona, eso es mucho más difícil. Me he encontrado con familias muy numerosas, a lo mejor de 5 o 7 hermanos, y a lo mejor la hija soltera que nunca se casó es la que se hace cargo hasta de sus padres, de los dos. Entonces es muy quemante para esa persona. Y yo ahí sí, yo les digo, miren, hablen con sus hermanos, si quieren una terapia familiar como para repartir las cargas, porque tú tienes derecho como cuidadora principal o cuidador principal a tener ese respiro, ¿sí? Que vayas a centros de atención, de terapia, que te des tus vacacioncitas, pero que te desconectes al 100%. Ahora, es verdad que también hay muchas situaciones muy difíciles que no sabemos ni a dónde voltear porque no hay de quién echar mano. Es verdad. Entonces, bueno, por lo menos que reciba esa atención de acompañamiento del cuidador principal, ¿sí? Luego, ¿de qué otra manera? Pues fungiendo como orientadora y moderadora la tanatología en la asignación justa de roles intrafamiliares, es lo que estoy comentando ahorita, ¿no? Para que el cuidador principal tenga respiro, ¿sí? Ahí puse un referee. Es que es muy difícil, fíjense, es muy difícil. Me dicen, es que mis hermanos no se quieren ni acercar, es que no quieren ni siquiera dar una aportación mínima económica como para que yo pueda contratar a un cuidador. O sea, hagan de cuenta que no salieron de ese vientre si es que es una señora, si es la mamá, o no es hijo de ese papá que está afectado, ¿sí? Entonces, pues allí es donde se me pide ayuda a mí. Yo actúo como una especie de moderadora en esa terapia, como para también sensibilizar y que se den
cuenta la carga que lleva el cuidador principal. ¿Ok? Trabajando de manera interdisciplinaria, la tanatología y la gerontología social no trabajamos solos, siempre estamos en relación con la psiquiatría, psicología, neuropsiquiatría, neuropsicología, internistas, paliatistas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí tenemos el equipo de la Clínica del Dolor y Paliativos de aquí del Hospital San Javier. Elizabeth Kubler-Ross, la representante máxima, se puede decir, de la tanatología moderna, nos habla precisamente de esas fases del proceso de duelo, ¿sí? Las fases no son ni consecutivas, no tienen que ir en orden, ni necesariamente tengo que pasar por todas ellas, ¿sí? Pero pudiera ser que por mis características o por la manera en que yo previamente he respondido a situaciones de conflictos similares desde la infancia, pueda ir llevando como un patrón de conducta repetitivo de manera inconsciente, ¿sí? Ahora, puedo pasar por la negación, por la ira, por la negociación. Generalmente hacemos estas promesas, mira, si tú, generalmente es con Dios, si tú, Diosito, le devuelves la salud a esta persona, yo te prometo que voy a dejar la bebida, yo te prometo que ya no voy a andar de virbiondillo. Entonces, ahí empezamos a hacer negociaciones. También las negociaciones se pueden hacer con los médicos, con las personas que para nosotros son importantes. Luego la depresión y la aceptación. Al principio les decía, una persona que está en depresión por duelo no es algo patológico, porque es algo temporal. Ahora, hay que ver también los antecedentes de la persona. Posiblemente ella ya sufría un trastorno ansioso depresivo y después de vivir un duelo profundo, pues se exacerba todo aquello, ¿no? Entonces Elizabeth Kubler-Ross nos da una gran aportación para sensibilizarnos y ayudar en el duelo de la otra persona, desde el diagnóstico inicial hasta el desenlace, ¿sí? Dice también que no hay errores, no hay coincidencias, todos los eventos son bendiciones que se nos dan y de las cuales nosotros aprendemos. Si nosotros tuviéramos esto en mente, a lo mejor también reduciríamos el nivel de desesperación que a veces es en el que nos encontramos inmersos. Y saber que todo es pasajero, nada es para siempre. El doctor Neymeyer plantea trabajar los duelos de otra manera. Él lo ve desde la teoría constructivista narrativa. ¿Qué es eso? O sea, a él no le importa solamente identificar en qué fase de mi proceso de duelo me encuentro, sino qué es lo que estoy haciendo mientras yo vivo mi duelo. ¿Lo estoy viviendo de manera activa? ¿Lo estoy viviendo de manera pasiva? ¿Estoy buscando ayuda o me he recluido? ¿Estoy aprendiendo de mi duelo y estoy enseñando a otros también cómo afrontarlo? ¿O me he encerrado definitivamente en mi ensimismamiento? Entonces el doctor Neymeyer saca esta teoría constructivista y sus premisas son la validación o invalidación de las bases sobre las que vivimos. Yo puedo estar sufriendo un duelo atroz, pero si en mis bases familiares en las que yo crecí está el amor, está el perdón, está la tolerancia, está la paciencia, yo les aseguro que lo podemos ver de otra manera. El duelo es un proceso personal que también depende de nuestros factores culturales. Aquí vamos a estar hablando de nuestros conceptos, de nuestros significados en la vida, de nuestros miedos, de nuestras creencias particulares para poder afrontar todo lo relacionado con nuestras propias pérdidas y muertes. El duelo es un proceso en el que tenemos un papel activo, ¿sí? Nosotros somos los que decidimos si somos protagonistas de nuestro propio duelo, ¿sí? O somos simplemente espectadores. El duelo es el acto de afirmar
o reconstruir un mundo personal de significados que ha sido en cuestión por la pérdida. Cuando nosotros estamos sometidos a mucho dolor, yo siempre he dicho que nuestras capacidades están como secuestradas. Yo así lo vivo, porque no damos el ancho para poder responder a veces. Estamos cansados, estamos agotados del mismo sufrimiento en el que estamos imbuidos, ¿sí? En el proceso de duelo, las emociones y los sentimientos tienen importantes funciones y deben ser entendidos como señales de nuestros esfuerzos para atribuir significado a la experiencia. Por eso es tan importante manifestar y compartir las emociones y sentimientos. Yo hay veces que voy a terapias familiares y parece que nadie quiere, los hijos no quieren hablar delante de los padres de lo que sienten. Los padres no quieren hablar delante de sus hijos. O sea, como que hay un miedo a abrir esa parte interna de nosotros mismos. Y entonces yo ya voy viendo, tanteando el terreno y a base de preguntas concretas, es como empiezan a intercambiar un poquito de esa parte donde les digo yo, eso es precisamente lo que nos une y lo que nos lleva a una comunión como familia o como grupo. Cuando nosotros compartimos y dejamos entrever lo que realmente nos aqueja, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros sentimientos. En cuanto a supervivientes de una pérdida, todos construimos y reconstruimos nuestra identidad en negociación con los demás, pero también desde los escombros de nuestros propios sufrimientos y de nuestras propias pérdidas. Entonces, nosotros decidimos si queremos ser protagonistas o simples espectadores cuando estamos ante un duelo o una pérdida. ¿Cuál es nuestro gran reto? Identificar cuál es nuestra misión en esta vida, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestro destino, en particular ahora mismo que estoy como cuidador principal o familiar de una persona que tiene esta afectación severa. Afrontar la situación, no rehuir de ella, vivir con alegría cada minuto. Hay personas que me decían, ¿para qué voy a visitarla al centro geriátrico si ni siquiera me reconoce? Pues hay que vivir cada segundo. Tú sabes que ese abrazo que va a recibir de ti, esa flor, ese regalo, lo va a vivir internamente la persona que está afectada cognitivamente. O sea, son cosas muy duras de verdad. Pero entonces hay que vivir cada momento y trascenderlo. Hay que seguir escarbando, qué más podemos modificar, en qué puedo mejorar, reiniciar nuevos proyectos, ir a buscar la espiritualidad perdida. Allí no es solamente nuestra parte de creencia religiosa, es la parte de nuestros sueños, de nuestros proyectos, de nuestros anhelos, que parece que se enturbian y se nublan delante de la enfermedad. Apreciar el precioso tiempo presente y sobre todo dejarnos ayudar por los otros. ¿Sí? Estos son los enemigos de la sana convivencia: la intolerancia, la impaciencia, la incomprensión, el egoísmo, la necedad, la falta de empatía, la falta de respeto. ¿Sí? Nunca perdamos el respeto a las personas que tienen una afectación cognitiva. Pareciera que llegamos a cosificarlos como objetos, como no te pueden responder, pues ahora te sientas aquí, pues ahora te mueves para acá, anda, al baño. Siempre hay que preguntar por deferencia, aunque su respuesta sea descompasada. Mire, le gustaría esto y el otro, tomarlo en consideración. Y esos detalles, yo insistía mucho cuando estaba de directora allá en España del geriátrico donde trabajaba. Les decía a las enfermeras y a las auxiliares de enfermería, nunca pierdan esa delicadeza. A ellos les gusta ser tomados en cuenta para poder dar su aportación. También avisarles, no moverlos como un mueble viejo y ya está, con delicadeza. Vamos a ir a bañarlo, vamos a... Y miren, con ese tipo de actitudes,
hacemos menos difícil el sufrimiento tanto de ellos como de la familia. ¿Sí? Ok, ya casi terminamos. Hay una pedagogía de una sana convivencia, desmantelar prejuicios. No voy a ahondar por tiempo en cada uno de ellos, pero sí se los voy a mencionar. Limar diferencias en cuanto a comunicación y diálogo. De repente se nos vienen todos nuestros fantasmas de cuando fuimos criados a veces. Entonces, hay que desmantelar prejuicios. Él es el que está más vulnerable. Yo, más joven, tengo más herramientas para salir adelante. La otra persona no. Construir juntos a partir de las diferencias, actitud solidaria, haciendo mías sus necesidades. Para concluir, necesitamos estar en vinculación. En el caso de una enfermedad con pérdida cognitiva, por supuesto que se ocasiona una ruptura relacional y de comunicación, y por eso nos duele. El dolor es parte de nuestra condición humana. Estamos inmersos en el tiempo. ¿Qué tareas fundamentales? Aceptar la realidad de la pérdida, expresar las emociones y el dolor, adaptarse a un medio en el que el ser querido puede estar ausente en el plano cognitivo, por ejemplo, y resignificar y seguir viviendo, impulsar la formación en todos los niveles para poder comprender qué es lo que ustedes están haciendo aquí ahora mismo, están conociendo y se están formando para mejor ayudar. Cuidar de nuestros cuidadores, por supuesto, y bueno, pues con esto termino. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna preguntita, díganme. Bueno, mucho gusto, yo soy Ana. Gracias, Ana. Y bueno, maestra, yo le quería preguntar lo siguiente. Nosotros tenemos una persona mayor en nuestra casa, quien amablemente atiende a la doctora Carmen. Ella es, pues, nuestra deidad. La queremos muchísimo, es nuestra brújula espiritual, moral. Y también tuvo dentro de su carrera profesional, pues, puestos de liderazgo. Ella fue directora de secundarias y todo. Y ahora presenta un cuadro de degeneración cognitiva que está avanzando lentamente, en algunos casos muy rápidamente, en algunos días. Y mi pregunta va a lo siguiente. En mi casa ya cuidan mi madre y otra tía. Entonces, el carácter de mi madre es muy fuerte, pero es una persona muy amorosa. Y ella lo que quiere, le estresa mucho verla perder capacidades, muchísimo. Entonces de repente hace exigencias como tienes que terminarte la sopa, termina de escribir esto, que pueden parecer rudas, pero las personas que conocemos a mi madre sabemos que está triste y estresada de enfrentar un panorama que nos indique que mi tía pues está deviniendo, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta va, ¿cómo encontrar ese punto medio en donde se le exija al enfermo lo que tiene que dar en términos de ejercicios corporales, como el dormir a tiempo, comprometerse con horarios, y a la vez aceptar que sí hay una pérdida, que me está doliendo, pero que la hay? Ok. Mira, por un lado, sí necesita, tu mamá necesita esa terapia de respiro que les comentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está ella, no sé cuánto tiempo tengan cuidando a tu tía. Vamos para 10 años. 10 años. Entonces, es muy quemante, es muy quemante. Entonces, si antes tenía explotaba irasciblemente o lo que tú quieras, pues ahora está más exacerbado todo eso, ¿no? Eso por un lado, que sí necesita ese tipo de terapia de acompañamiento como para poder sacar un poquito de ese estrés emocional que carga, y también ir redescubriendo sus miedos, sus angustias, porque si ha sido, si esta persona significa lo que dices, como casi una deidad para ustedes, ¿sí? Entonces, para ella es un duelo anticipatorio que también está viviendo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, aparte de todas las valoraciones psiquiátricas, neurológicas, psicológicas, etcétera, etcétera, que te van a ir dando una orientación, la observación y la convivencia es la que te va a ir dando la pauta. Hay veces que nosotros queremos obligarlos, pero ya ellos ya no pueden responder más.
Entonces, allí es donde tenemos que empezar a quitarnos esos prejuicios, o esos estereotipos de lo que yo tengo con respecto a esa persona. Si yo siempre la he visto como un modelo, como una persona hiperfuerte, yo tengo que dar un paso atrás y ubicarme en mi realidad, porque por eso lo voy a seguir exigiendo y que me responda a como lo hacía antes. Pero la que tiene que cambiar el chip soy yo como cuidadora, no ella, porque es la que está enferma, ¿sí? Entonces, te digo, la observación, el acompañamiento y la convivencia son las que te van dando la pauta para saber hasta dónde llegar y no cruzar la línea invisible del atropello de la dignidad humana, ¿sí? Gracias. Dígame. De la pérdida, por ejemplo, mi padre hace 10 años le diagnosticaron Alzheimer. Y ahorita que escuché tu plática, pues me ayudó muchísimo a ver que él está ahorita en ese duelo. Sí, estaría en fase leve, me imagino, porque todavía es consciente de muchas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, le duele no manejar, le duele que no lo dejamos salir solo, le duele que no puede resolver muchas cosas, que no Como este proceso, ¿cuánto tiempo les dura? ¿Les llega a pasar? ¿No les llega a pasar? ¿Cómo Sí. ayudarle a que él mismo pues, resuelva ese duelo? Claro. Mira, es precisamente, el tiempo depende del organismo de cada uno, y de las herramientas y los recursos que haya tenido. Por ejemplo, si es una persona que lleva una vida saludable, sana, que hace ejercicios cognitivos, lo que llamamos gimnasia cerebral a diario, que aunque sea leyendo noticias, los sudokus, crucigramas y todo eso, pues sabemos que aunque es progresiva la enfermedad, a lo mejor se puede retardar un poquito los efectos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que llegará a un punto en que él ya no va a tener esa conciencia de haber perdido las facultades. Ahí ya realmente no va a sufrir del todo. Ahorita es cuando más necesita de un acompañamiento. Miren, yo tuve un caso de una joven con Parkinson, no, con Alzheimer, también, que ya estaba entre el final de la fase leve entrando a la moderada, ¿sí? Pero ella llevaba duelos muy fuertes. Y yo sinceramente en la intervención quise como apurarme, ¿sí? Para que saneara su interior, ¿sí? Porque yo no quería que llegara a una fase de demencia más avanzada, ¿sí? Teniendo el recuerdo del rechazo de su propia madre, por ejemplo, o de duelos que no había resuelto por la muerte de su esposo y de unos bebés, ¿sí? Entonces, ella pudo trabajarlo, pudo trabajar la reconciliación con su madre también, que era muy importante, y entonces ella continuó con sus ejercicios cognitivos, pero pudo sanear eso. Entonces, cuando ella es capaz de sanar sus duelos, también baja el nivel de estrés que causa la misma enfermedad, ¿sí? Yo creo que son cosas que se tienen que trabajar paralelamente, ¿sí? Ok, pues ya. Bueno, muchas gracias. ¿Más preguntas?